Para iniciar quisiera recordar que en promedio nuestra facultad cuenta con 1.200 estudiantes que realizan las prácticas pedagógicas cada semestre. Eso nos ha dado más o menos unos 250 convenios con instituciones educativas, proyectos, organizaciones como centros de práctica. Estos datos en sí mismos no nos dicen mucho, pero desde la pregunta de dónde estamos y cómo hacemos presencia como facultad, pues nos va a permitir seguirnos pensando realmente cómo nuestras propuestas formativas nos han permitido leer estos contextos, estas instituciones, estos proyectos y sobre todo preguntarnos cómo nuestras propuestas de formación nos han permitido el reconocimiento de saberes, de sujetos, de prácticas que allí se han producido en los centros de práctica, pero que también nos han permitido crear, construir, proponer como Facultad de Educación. En esta dirección, entonces, para que iniciemos el conversatorio, la dinámica es que cada uno, digamos que aquí estamos por programa, pero también como departamento, y yo le decía a Manuela que era muy difícil porque es que somos la facultad. La profesora Diana Aguilar, pues es asesora del Departamento de Educación Infantil, pero es nuestra coordinadora del pregrado de Pedagogía. El profesor Fernando es profesor de Madre Tierra, profesor del Departamento de Educación Infantil, igual que la profe Cristina. Y nuestra profesora Erika, pues es nuestra coordinadora de prácticas de la licenciatura en literatura y además profe en distintos programas de la facultad. Para iniciar entonces la conversación, más o menos unos 10 minutos, de manera que podamos escucharles y conversar con ustedes, ¿cierto? Como qué preguntas, qué asuntos de lo que ellos nos van a compartir, nos van a permitir el intercambio. Nos inquieta y nos parece importante preguntarnos por cuáles son o han sido esas formas en que como facultad nos hemos relacionado y hemos construido con los centros de práctica. La facultad hace ya un tiempo nos preocupa cómo nos relacionamos con esos territorios, cómo establecemos conexión, cómo aprendemos, pero también cómo construimos. Entonces, si nos pueden contar cuáles han sido esas formas de relacionamiento que hemos construido como facultad a partir de los espacios de práctica. Y a su vez, cuáles son nuestras fortalezas. O sea, qué asuntos como facultad, la experiencia de acompañamiento que cada uno y cada una ha tenido, podríamos hablar de esas fortalezas. Sin desconocer, por supuesto, qué necesidades tenemos para seguir pensando como facultad, para ese relacionamiento, para esa construcción, para esas posibilidades que nos dejan. Y esos asuntos de potencialidades también es como qué nos falta por pensarnos. Creo que eso también es importante y para eso es este espacio, por un lado para reconocer lo construido, pero también lo que nos queda y los caminos que nos quedan pendientes. Entonces le pido el favor a la profe Cristina y al profe Fernando si nos empiezan a contar y luego ya la profe Erika y la profe Diana. Un poco para explicarles cómo funciona, pues porque esto es un programa como un poco atípico, entonces como para poder mostrar el contexto, explicarles desde ahí. Entonces, bueno, lo primero es contarles como los principios del programa de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Un asunto que nos parece fundamental cómo explicar es que el centro del proceso formativo del programa es lo biorrelacional, es decir, un licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra no está pensando en cómo aprende o cómo se enseña o cómo son los procesos formativos, sino que está intentando pensar y comprender cómo es la relación de la comunidad con la madre tierra, porque se supone que el centro de la formación es la madre tierra y además es un proceso de formación comunitario, no es un proceso de formación individual. Entonces eso significa que la mirada de un licenciado tiene que ir a cómo se están dando las relaciones de su comunidad con la madre tierra, y a partir de esa reflexión entonces proponer procesos formativos que permitan fortalecer esos procesos de relación con la madre tierra. Entonces ven que ahí el centro no es el sujeto necesariamente ni un proceso digamos individual, sino que hay un asunto muy importante de lo colectivo. Ahí también decirles que entonces, por ejemplo, en el programa
uno de los principios es que cuando una persona se matricula es una comunidad. Entonces ya desde ahí todo el tiempo está el asunto de lo territorial y de lo colectivo inscrito en ese proceso. Lo que planteamos es que hay una vivencia en espiral, entonces la idea es que para yo poder entender cómo se está relacionando mi comunidad con la madre tierra, pues tengo que entender también cómo se han estado relacionando histórica, ancestralmente, y entonces desde ahí poder comprender si es necesario restablecer, revitalizar, recrear esas formas de relacionarse con ese territorio, pues porque una de las comprensiones que tiene el programa es que el mundo, los seres humanos, tenemos muchas interferencias que nos limitan en la comprensión y en la relación con la madre tierra, ¿sí? Que no nos permiten entender cómo nos estamos relacionando con esa madre tierra, entonces por eso volvernos a mirar en esos procesos. Entonces aquí nosotros trabajamos desde una perspectiva de construcción colectiva entre comunidades y docentes. Nosotros no somos el centro del proceso, nosotros hacemos parte de equipos interdisciplinarios. El programa no está compuesto específicamente por licenciados en áreas particulares, sino que aquí Cristina, por ejemplo, es médica veterinaria, aquí hay biólogos, hay, no sé, pues hay químicos, hay un montón de gente que trabaja desde diversas áreas, entonces hay un encuentro interdisciplinar, porque para poder que los estudiantes hagan una lectura de cómo se está relacionando su comunidad con la madre tierra, pues necesitan una mirada mucho más amplia y mucho más, digamos, como compleja, que no solamente se queda pues como en la reflexión pedagógica, sino que tiene que atravesarla por todo eso. Es fundamental este otro asunto que para muchos de nosotros se vuelve muy complicado, y es la relación con los sabios y las sabias. Entonces el programa no solamente lo orientamos docentes, lo orientamos saberes, digamos, disciplinares, ilícitos, sino que también está orientado y tiene un seguimiento desde los sabios y las sabias de los diversos pueblos y las comunidades. Entonces hay un consejo de sabios y sabias que cuenta y dice qué piensa, hacia dónde se debe orientar, cómo se debe orientar, y están siendo escuchados todo el tiempo. Y otro elemento fundamental es que este no es un programa solo de la universidad, sino que este es un programa de las organizaciones indígenas del país y particularmente de Antioquia. Entonces ellos también ahí tienen mucho que decir, y ellos también marcan las líneas y determinan cómo hacia dónde va caminando el programa y la propuesta formativa. Entonces, si van viendo, ahí hay un montón de asuntos territoriales. Y finalmente, pues contarles que el programa recoge las cosmogonías de algunos de los pueblos, estos 5 principios o 6, ya no me acuerdo, que además nos permiten ir pensándonos todo el tiempo. Es un programa muy complejo porque son relaciones interculturales, entonces es muy difícil, por ejemplo, yo como profesor que soy formado aquí en Occidente, llegar a entender que un estudiante me diga: profesor, yo no puedo hacer esa práctica porque mis ancestros dijeron que no. Y entonces uno dice: oigan, a este se la inventó pues para no hacer el trabajo. Entonces uno tiene que callar, escuchar, aprender desde lo cosmogónico del otro lugar de pensamiento para poder entender que no es una sola mirada, y eso se vuelve muy complejo. Entonces ahí estos principios nos ayudan mucho a relacionarnos entre nos: el silencio, la escucha, la observación, el tejido, la palabra dulce y el corazón bueno. Todos esos ahí suenan como palabras, pero para nosotros se van volviendo en procesos de encarnación, porque entonces es uno como silencia la existencia, cómo aprende a escuchar, cómo también entonces vuelve a observar. Por ejemplo, ese asunto de entender a la madre tierra como gran pedagoga es volver a observar, silenciarse, mirar las nubes, ver los pájaros, entender que comunican, que dicen cosas, que te hablan. Pues eso suena como a saberes de viejitos para muchos de nosotros. Cuando la mamá le decía a uno: va a llover hoy, y uno: ay, eso no es verdad. Pero mire, es que mire la naturaleza, de eso se trata también este asunto de la relación con la madre tierra, restablecer esa escucha, esa relación. Y de ahí ese asunto del tejido, que por eso lo biorrelacional. Este no es un programa de relaciones entre seres humanos, es un programa de relaciones entre seres. Entonces aquí entra todo también, todo lo biorrelacional, toda la vida, todas las relaciones con el otro, con lo otro, con todo eso.
Y bueno, y finalmente ese asunto del corazón bueno, que es como cuidarnos como humanos, porque a veces nos perdemos y nos embolatamos en asuntos, entonces también como irnos cuidando. Cris. Bueno, pues un poco nosotros aprovechamos como para contarles en general, aunque la idea es que sea corto, un poco pues como el trabajo que hacemos con los territorios. En este momento el programa tiene la participación de 16 pueblos indígenas de todo el país. Aquí tenemos pues como los pueblos y los departamentos donde se encuentran ubicados. El programa inicialmente empezó con pueblos indígenas de Antioquia, pero digamos que la acogida, porque como trabajamos también con organizaciones indígenas, querían también hacer parte del programa. Entonces pues con los territorios donde estamos, pensando mucho en esto de la práctica pedagógica en los territorios, pues son los territorios donde vamos, o sea, los profes, los estudiantes vienen, todo el tiempo estamos haciendo ese intercambio. Un poco conocer como los territorios, ¿cierto? Digamos, este país que tiene tanta diversidad y bueno, también muchos de ustedes saben los pueblos indígenas donde se encuentran ubicados. Gran parte de los pueblos indígenas están ubicados en esa Colombia, digamos, profunda o lejana, donde hay pues gran diversidad y riqueza todavía de fauna, de flora, pero también hay pueblos indígenas que están ubicados un poco más en zonas urbanas, muy cercanos a los cascos urbanos. Esto es un poco pues como los territorios donde se encuentran ubicados los estudiantes. Esta foto que ven acá es una escuela donde se realizan, donde van los docentes y trabajan con sus estudiantes. Ellos le llaman centro de saber. Y bueno, un poco pues las tensiones que creo que en este país pues las conocemos bastantes, tensiones por los territorios, los conflictos en los que se encuentran muchas veces los pueblos indígenas al interior, ¿cierto? O están rodeados, digamos, de esos conflictos por territorios que tienen mucha riqueza, pero que bueno, ellos están ahí, digamos, todo el tiempo vivenciando esos conflictos, muchas veces sin ser parte de ellos. También los conflictos que hay al interior de las comunidades, porque pues los pueblos indígenas, digamos que todo el tiempo su trabajo es comunitario y los estudiantes de Madre Tierra hacen parte de esas comunidades, ¿cierto? Entonces también al interior de las comunidades hay tensiones entre ellos, ¿cierto? El gobierno que hay, también hay intereses a veces particulares y ahí están los estudiantes tratando como de mediar y de ser un puente entre esos conflictos que hay al interior de esos territorios. Y bueno, también conflictos como el tema que decía el profe Fernando, y es esos saberes que hay al interior de las comunidades que también se han ido perdiendo un poco, ¿cierto? Esos sabios, esas sabias, pues se han ido muriendo y han ido perdiendo, ese legado se ha ido perdiendo. Y eso digamos que hace parte también del programa y de los retos que los estudiantes en sus prácticas están tratando de hacer, de rescatar muchos de esos conocimientos y mirar cuáles de ellos todavía se pueden, digamos, revalorizar y cómo en el presente también son importantes. Entonces la ruta pedagógica de nuestro programa, las prácticas que hacen los estudiantes, pues primero es teniendo en cuenta que ellos son parte de sus comunidades. Entonces los centros de prácticas no son necesariamente las escuelas, ¿cierto? O los centros de saber, sino que los estudiantes también hacen sus prácticas con sus comunidades, con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes, con niños y niñas, con la guardia indígena o con la estructura de gobierno, y allí es donde ellos realizan su trabajo. Los primeros semestres, semestre 1 y 2 se llama Tejiendo Comunidad, y es, digamos, son semestres muy importantes porque aquí la práctica del estudiante básicamente es hacer un diagnóstico y conocer su comunidad, porque aunque los estudiantes están dentro de sus comunidades, muchos estudiantes están muy desconectados, no conocen bien su historia, las historias de origen, cómo se formó su pueblo, desde hace cuánto están ahí. Entonces esa es la primera práctica que hacen los estudiantes, que es una práctica pues además investigativa. Entonces las cartografías que se hacen, los diagnósticos que se trabajan,
con las comunidades. Ellos siempre hacen todas estas prácticas invitando a los líderes, a las mujeres, a los sabios, a las sabias, y a partir de allí ellos construyen, digamos, sus diagnósticos, conocen sus comunidades, conocen las problemáticas que hay también en sus comunidades. Entonces empezamos un ciclo, digamos que la práctica en Madre Tierra se llama, pues lo llamamos de una forma metafórica, y es la siembra. Entonces los estudiantes desde el tercer semestre hasta el 10º hacen una siembra, ¿cierto? Y esa siembra es su proceso investigativo, y cada semestre tiene como una fase de ese proceso. En el tercer semestre se llama preparar la tierra o preparar el terreno, y es básicamente cuando ya el estudiante ha hecho en su práctica la interacción con su comunidad, conoce, pues digamos, diagnostica, conoce los problemas, hace parte más activa de su comunidad, empiezan a preparar el terreno para poder tratar de definir cuál va a ser su práctica o su proceso de investigación. Entonces ya luego ellos hacen seleccionar la semilla, ¿cierto? Y la selección de la semilla es el proceso en el que el estudiante selecciona su tema, ¿cierto? Su tema de práctica investigativa, de acuerdo muchas veces a necesidades de las comunidades o también a intereses particulares, ¿cierto? La idea es que los estudiantes todo el tiempo estén haciendo puente en su territorio, digamos, entre lo que aprenden en la universidad, las problemáticas o los contextos de sus territorios. A partir de ahí seleccionan su proceso investigativo y ese es el que los va a acompañar hasta terminar su ciclo. En el semestre quinto se llama cuidar la semilla, y digamos que aquí es muy importante algo que en Madre Tierra llamamos los encuentros locales, que son esas prácticas que hacen los estudiantes, que distinto a como lo hacen acá en la facultad, que se van a los centros de prácticas o centros educativos, acá los estudiantes hacen los encuentros comunitarios. Ellos hacen diversas actividades de acuerdo a la semilla que han seleccionado. Entonces el cuidar la semilla puede ser una entrevista con un sabio o una sabia, puede ser una actividad con toda una comunidad, puede ser una actividad, por ejemplo, donde puedan recuperar o fortalecer algunas prácticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un trabajo con niñas, en La Guajira, una estudiante que trabaja en un centro educativo y está haciendo un proceso con las niñas de ese colegio, y aquí están haciendo un trabajo, un encuentro local, donde están recuperando las danzas tradicionales. Y digamos que todo el tiempo los estudiantes están haciendo sus actividades, los docentes entonces estamos haciendo ese trabajo con los estudiantes, vamos a territorios, hacemos la valoración digamos, del proceso, hacemos la interacción también con la comunidad, cómo va el estudiante. Siempre se está preguntando y digamos que también generando la presencia de la universidad en el territorio, pero siempre en una actitud muy de conversar y muy de respeto. Y el sexto semestre, entonces los estudiantes hacen su primera cosecha, donde ellos presentan los resultados de su práctica investigativa, y pues espera que haya algún, digamos, resultado o impacto, de acuerdo a lo que el estudiante escoge, y luego se socializan esas semillas, esos resultados de la investigación se socializan con las comunidades. Se trata de hacer, digamos, un trabajo muy desde territorio y donde participe la comunidad también en la investigación y en la presentación de los resultados. Ya del semestre 7 en adelante los estudiantes vuelven a hacer ciclo de siembra. Entonces acá lo que tratamos de hacer es que del semestre 3 al 6 hacen ese primer acercamiento a la práctica y a la investigación, y en el séptimo semestre al 10º ellos vuelven a hacer, digamos, otra vez la investigación, su práctica, pero ya profundizando, ¿sí? Algunos estudiantes entonces vuelven y hacen un nuevo proyecto de práctica o investigación, o algunos estudiantes profundizan su investigación hasta que terminan al 10º semestre y con ese concluyen su trabajo de grado. Entonces ahí también nosotros como acompañantes conocemos más a profundidad algunas regiones. Por ejemplo, Cris conoce un poco más a las comunidades en Vera, yo he trabajado más con las comunidades del sur de Colombia, con los NASA, con los MISAT, entonces uno va conociendo algunos pueblos un poco más, y ya en el séptimo semestre que entran a un proceso que se llama los énfasis, ya ahí sí hay, digamos, se combinan pueblos, entonces ya incluso ahí la construcción toma un elemento muy intercultural, porque ya incluso entre ellos es conversar cómo se vive una cosa en un pueblo u otro, entonces empiezan a conocer pueblos del norte, del sur, de aquí, de Antioquia, y ahí se diferencia también como esa parte del proceso. Bueno,
Para terminar entonces queríamos mostrarles como algunas de las cosechas que han sacado estudiantes. Yo saqué como 3 de la primera cohorte del programa. Ahí ven por ejemplo el nombre del estudiante, el territorio donde, el énfasis en el que estudia, el territorio en el que se encuentra y más o menos el tipo de trabajo. Entonces por ejemplo aquí el de Alberto Sinigüí, que es del atrato medio, creo que Alberto es de Vigía, es de Murindó. Y él lo que trabajó fue la recuperación de los nombres en la lengua materna, el significado de historia de los lugares importantes y sitios sagrados de la comunidad indígena de Guadua, del resguardo Río Murindó. Claro, está Murindó. Entonces, como ven, el tipo de trabajo tiene que ver más con el restablecimiento de las relaciones de la comunidad con la madre tierra y con la ancestralidad, que solamente una intención pedagógica, por ejemplo, de trabajar unos procesos de aprendizaje y enseñanza de los niños, sino que hay un pensamiento un poco más colectivo en términos de lo comunitario. El de Luis Carlos Lázaro, que es del Bajo Cauca, un compañero zenú, trabajó entonces aportes a la construcción de un modelo de educación propia a partir del sombrero volteado en el resguardo indígena Pablo Muera de Zaragoza. Y ahí también aparecen mucho como los elementos de las cosmogonías propias. Y finalmente el énfasis de salud, el de Ana Silvia Domicó, formulación e implementación de un plan de educación sobre el origen y preparación de los alimentos ancestrales para los niños y niñas indígenas del hogar comunitario. Entonces, como ven, no hay como una sola línea temática, sino que tiene que ver mucho con esas lecturas que se hacen de las necesidades de las comunidades, y esas necesidades van por asuntos reales que tocan, por ejemplo, la nutrición, que tocan, por ejemplo, la vida misma de ellos y de sus prácticas en los territorios. Bueno, y los retos que vemos y que pues son muchos y muy complejos a veces y que a veces no entendemos. Entonces, en términos internos, para nosotros mismos, por ejemplo, y para nuestros procesos formativos, pues implica casi que construir la mirada que tenemos para poder apropiar y entender la propuesta pedagógica y la ruta pedagógica del programa. A veces entre nosotros mismos discutimos mucho porque algunas cosas no nos hacen sentido y porque nos cuesta entenderlas. Creemos que hay que fortalecer y mantener las relaciones con las comunidades y entre las comunidades. La mayoría de pueblos indígenas tiene elecciones anuales de gobernadores, entonces eso hace muy difícil mantener relaciones fluidas con ellos y ellas. Cris decía ahorita, Madre Tierra no establece convenios con centros de práctica como instituciones educativas, sino con organizaciones y con resguardos. Entonces es muy complicado uno hacer un convenio hoy con un gobernador y al siguiente mes ya eligieron otro, entonces este ya no se acuerda de nada. Eso complica mucho ese tipo de convenios y de relaciones. Creemos que hay que ampliar y potenciar la participación de los sabios y las sabias. Todavía la normativa de la universidad no permite reconocer el lugar, por ejemplo, de ellos y ellas como sujetos de saber, que podrían tener una contratación, que podrían tener espacios más claros en el proceso formativo, porque ellos realmente son reconocidos en el programa como sujetos de saber. No solamente somos nosotros que tenemos un título académico, sino ellos, y realmente es muy complicado pues como darles ese lugar fundamental que tienen ahí. Bueno, en relación ya con lo externo, pues creemos que es muy importante mantener esa perspectiva multidisciplinar y no parametral. Estamos haciendo unos esfuerzos grandes, primero por entender qué significaría, por ejemplo, hablar de didáctica en un contexto como la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, cómo además entonces no trabajar esas ideas de las didácticas parametrales, sino podernos parar desde otro lugar para pensar eso de lo didáctico. Y que además el programa también siga estando enriquecido por las múltiples miradas y por esos diversos lugares como de enunciación. También creemos que es importante hacer evidente que un programa como este podría aportar y podría ofrecer a otros programas y procesos muchas cosas y muchas maneras de entender los territorios y las relaciones, porque no es solamente como que sirve para indígenas, sino que hay un montón de elementos que otros que estamos ahí desde otras culturas hemos aprendido y hemos restablecido, y creemos que hay aportes que se podrían tomar para otros procesos formativos.
¿Y qué es eso? Como el programa cómo puede ayudar a pensar apuestas formativas incluso nacionales, ¿sí? Porque seguimos teniendo unos procesos formativos incluso desde el ministerio muy hegemónicos, muy pensados como hacia Europa, desde Europa, en la internacionalización de la universidad, pero que siguen invisibilizando y no mirando los procesos propios, los saberes propios, las comunidades desde acá. Bueno, también pensamos que es muy importante seguir pensando esta relación entre la escuela, el sistema educativo y la propuesta del sistema de educación indígena propio, que las comunidades vienen trabajando desde hace tiempo. Los licenciados en Pedagogía de la Madre Tierra pues se forman pensando en que ellos vayan a fortalecer esas propuestas de educación propia, pero la idea es que un licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra se pueda mover en todo el sistema educativo, o sea, no puede ser preferentemente para esto, sino que pueda tener un aporte general más fuerte, y entonces hay que pensarnos mucho esa relación. Y finalmente, pues seguimos considerando y pensando ese asunto de cómo no volver ese un versus una visión antropocéntrica, una visión biorrelacional, sino cómo complementar y construir esas relaciones ahí juntos, o sea, cómo generar programas y reflexiones en la que la vida sea lo central y no los seres humanos. Quisiera permitirme presentar 3 asuntos a propósito de lo que hemos aprendido en esta experiencia que nos presenta Madre Tierra a propósito de la relación con los centros de práctica, con el territorio. Hay un asunto que me llama la atención y es cómo presentar también distintas formas de ser escuela, que el programa ha construido, rescata, visibiliza. Eso es muy importante y en relación con las prácticas de la facultad y con todos nuestros programas, creo que es una gran potencia en esos aprendizajes y los recorridos que hemos hecho a propósito de las miradas a los territorios, el asunto de lo comunitario que ustedes nos cuentan y que históricamente el programa le ha apostado con mucha fuerza, que no es un asunto de un proceso individual, sino un proceso de formación comunitario. Allí como facultad tendremos también que retomar y pensar qué significa ese trabajo comunitario en nuestros distintos programas, cómo los fortalecemos o cómo también los hemos venido llevando a cabo en los distintos procesos. Y un asunto que me pareció también clave es cuando nos dicen, aunque ellos estén en las comunidades, pasan por un proceso en qué preguntas hacerse, cómo hacer un reconocimiento de lo que pasa allí. Y pensaba en esos asuntos que nos hemos preguntado y es cuáles son los lentes que nos vamos a poner para hacernos unas preguntas o para leer las comunidades o los territorios, muy a propósito de eso, ¿cierto? No porque estemos en una comunidad y ustedes lo rescatan, o nosotras porque estemos en una institución, llevemos allí un tiempo, las preguntas frente a la formación, a la pedagogía, a la enseñanza, al aprendizaje en términos amplios, a la educación, ya están dadas, tenemos que intencionarlas, con qué elementos las construimos y allí pues muy pertinente nuestros espacios de práctica, los seminarios que intencionan cómo nos hacemos las preguntas, desde qué lugares nos las hacemos y cómo también nos acercamos a estos contextos. Así entonces que le doy la palabra a la profesora Erika, que también desde su experiencia y las construcciones que ha venido acompañando nos pueda decir esos aprendizajes, esas rutas que hemos también tenido en la lectura a los territorios como facultad. Quisiera comenzar esta intervención leyendo algunos apartados de un texto de Patricia Nieto, quien es profesora y escritora, profesora también acá en la Universidad de Antioquia, y el texto se llama Volver a la escuela y se sitúa en un viaje que ella hace a Bellavista, Chocó, y allí tiene una experiencia donde se encuentra con una escuela absolutamente desolada y veamos entonces lo que nos sugiere acá. No sé quién los llamó ni cómo llegaron. Uno lo hizo a pelo de caballo porque lo vi, jinete sin camisa, cruzar la plaza al trote. Simplemente los encontré, de pie, sonrientes, recién bañados. Eran más de 5 y menos de 10 los que me acosaban. Cierto que usted es la maestra, me increpó uno de ojos negros, directos, seguros. No nos diga que no, insistió el que confesó de entrada que no se sabía el alfabeto. Que usted sí es la maestra, no nos diga que no, rogó otra, mirando al piso, con la voz apretada. Bueno, además por lo que sigue también
Preciso que esta fue una carta que Patricia Nieto le dirigió al rector de entonces, de hace algunos años, que era Alberto Uribe Correa, donde le pedía que le permitiera, pues se le pedía un permiso para irse un año a esta escuela. Y yo, rector, les dije que yo no era la maestra y los dejé ahí, al pie de la campana, con el cuaderno limpio, el lápiz dispuesto y el corazón de niños otra vez roto, otra vez herido, otra vez engañado. Crucé la Plaza Verde sin mirar atrás, ya no me olía a guayaba ni buscaba las sombras de las copas, ni los loros cantaban para mí. El mundo fue silencio rotundo, mudez, no sentía calor ni frío, no veía el cielo, ni azul ni cargado de nubarrones porque no existía. Todo arriba era un gran vacío y abajo un prado gris que yo pisaba con afán como quien escapa avergonzado. Bueno, volver a la escuela, y se publicó en Las Dos Orillas, por si lo quieren buscar, de Patricia Nieto, es una paginita. Sitúo este relato para plantear algo, y es que sin duda alguna la presencia de la Facultad de Educación con sus 10 programas en las diferentes regiones del departamento y que tiene también resonancias en otras partes del país, sin duda es una respuesta, ¿cierto?, a estas condiciones de desigualdad, de violencia, a este abandono estatal también en muchos contextos, y es una respuesta política y es una respuesta pedagógica, porque hay un encargo allí que nos compromete también como maestros y maestras en formación continua, como acompañantes de estos procesos, a dar respuesta justamente a este derecho que tenemos todos y todas a la educación en unas condiciones dignas y en unas condiciones justas. Ahora, yo creo que sería muy importante también, a propósito de esa pregunta, indagarnos qué es lo que estamos entendiendo por territorios cuando pensamos la práctica desde este concepto. Asumimos que cuando hablamos de territorios estamos hablando también de unas relaciones de saber y de poder que se construyen en estos contextos, no se resuelve solamente en un asunto de espacialidades o de dimensiones geográficas, sino que estas están atravesadas también por unos discursos, están atravesadas por unas luchas, por unas resistencias, por unos rasgos identitarios que hacen también que cada una de las comunidades adquiera unas particularidades muy concretas. Los profesores Fernando y Cristina nos compartían, por ejemplo, cuáles son esas cosmovisiones, esas cosmogonías de las comunidades indígenas con las que han trabajado y que hacen parte también de las comunidades que focaliza la Facultad de Educación, que son comunidades también que le hacen muchas devoluciones a la propuesta de formación que tenemos de manera continua. Entonces, pensar el territorio como esa construcción de saber y de poder necesariamente nos sitúa en unas formas de relacionamiento. Y esas formas de relacionamiento pasa también por pensar cómo es que se gestionan, por ejemplo, desde ese quehacer de maestros y maestras. Y allí yo creo que valdría mucho la pena acudir a unas metáforas que nos permitan entender cómo es que maestros y maestras se relacionan con los territorios. Por ejemplo, la metáfora del maestro andariego. La metáfora del maestro andariego nos sitúa justamente en la idea de que no se trata solo de un desplazamiento físico, sino que tiene que ver también con un desplazamiento epistémico, con un desplazamiento simbólico. Yo creo que un maestro que se entienda siempre como un caminante, como un viandante de los lugares, de los saberes y también de la manera como interactúa con nosotros, siempre estará situado en la posibilidad de la apertura, en la posibilidad de la transformación, en la posibilidad, como bien nos decía Freire, de esa lectura de la palabra, pero también de la lectura del mundo. El maestro en formación en los territorios también es un habitante, pero también es un extranjero. Cuando decimos habitante es que va construyendo en esos espacios, sea las aulas escolares u otros escenarios, unas formas de apropiación, ¿cierto? Que lo van constituyendo también como un anfitrión, como un huésped, y que eso va generando también unos sentidos de pertenencia. Yo creo que como asesores y asesoras siempre insistimos mucho en eso, o sea, desde donde te permites leer también ese lugar que te ha acogido. Entonces ahí, como lo hemos planteado también en la facultad, desde los documentos que hemos construido en relación con la orientación de la práctica, y es entender también esos espacios, esos centros, esos territorios como espacios de acogida. Pero ese extranjero no en un sentido negativo, sino de aquel que se permite también tomar distancia,
entender también desde otros lugares lo que encuentra allí. Entonces de ahí digamos como esa relación que es una relación dialéctica. Y ahí también recordar, por ejemplo, lo que nos dice Le Breton a propósito de ser andariego, de ser caminante, cuando él en Elogio del Caminar habla justamente de cómo este ejercicio permite un ejercicio reflexivo, que es una experiencia también filosófica, porque pues justamente la práctica pedagógica la entendemos también desde la reflexividad, desde la autocrítica, desde la posibilidad también de permitirse, ¿cierto?, el reconocimiento de aquellos aspectos que de pronto no han sido, digamos, como tan valiosos y que necesariamente es preciso afinar. Hay unas formas de relacionamiento con los sujetos, pero también como bellamente lo planteaban Fernando y Cristina, con las diferentes expresiones o formas de existencia dentro de la tierra, ¿cierto? Por supuesto que en los centros de práctica, en los territorios hay distintos actores, pero también hay otras presencias que es importante reconocer y de ahí entonces la manera como se tejen esas relaciones. Es en últimas la experiencia de la práctica en los territorios, la construcción de una trama vinculante, donde participan diferentes voces, donde hay una polifonía. Pero también hay unas formas de relacionamiento con los saberes, y son saberes muy diversos, son saberes científicos, pero también son saberes populares, y de ahí también ese llamado, ¿sí?, a que podamos fortalecer ese diálogo desde las diferentes disciplinas, pero que también podamos, en la perspectiva de lo que planteaba Fernando, asumir esos saberes de una perspectiva no parametral, que nos permita también ubicarnos desde otras lógicas, o mejor también desde otras analógicas, es decir, que no resolvamos el saber solamente como lo conocemos o a través de la palabra oral o a través de la escritura, sino que sepamos reconocer también esas otras textualidades a través de las cuales se expresan los saberes, ¿cierto? Entonces en las ilustraciones, por ejemplo, en imágenes visuales, en las mochilas, en las siembras, entre otras cosas. Y hay unas formas de relacionamiento también con los escenarios. De hecho, yo creo que una buena síntesis frente a la manera como desde la facultad entendemos la relación con los escenarios de práctica, con los territorios, la pueden encontrar en la última publicación de Cuadernos Pedagógicos, que es producto de un trabajo que se hace desde el comité de práctica, donde pues se focalizan 902 trabajos de grado, luego se hace una selección, trabajos de grado de los distintos programas, una selección que tiene que ver mucho, digamos, como con esa articulación con los territorios, y allí vamos a ver cómo hay escenarios que tienen que ver, por ejemplo, con la escuela, por supuesto, privada, pública, primaria, secundaria, pero también otros escenarios que tienen que ver con las cárceles, con los museos, con las bibliotecas, con corporaciones, con la calle también como un espacio pedagógico, con las unidades de vida articuladas, con otros espacios, digamos, que adquieren también el sentido de la escuela en las distintas regiones y que no necesariamente se resuelven como en esas coordenadas espaciotemporales que conocemos o en la infraestructura convencional. En todo caso son relaciones también con una diversidad de espacios que yo creo que son que ensanchan las formas de actuación y las formas de pensamiento de esos maestros y maestras en formación. Entonces, esa pregunta por las formas de relacionamiento pues es muy, digamos, como que permite también muchas expansiones, pues digamos como en ese sentido. Y yo creo que algo ahí para destacar es que en los últimos años la relación con los centros de práctica ha cambiado. Yo recuerdo que a veces cuando asistíamos a socializaciones de práctica o trabajo de grado, había un énfasis muy puesto en lo deficitario, en lo que no encontraban en la escuela o en lo que no encontraban en los centros de práctica. No, es que los estudiantes no saben leer y escribir, el pensamiento numérico es realmente preocupante, de las ciencias sociales pues hay realmente un acercamiento tímido, en fin. Y así sucesivamente hacíamos como un inventario de los males de la escuela y de pronto teníamos, digamos, como, no sé, como que no aparecían mucho esas potencialidades de estos escenarios. Entonces yo creo que se ha venido resignificando también esas formas de construir los problemas, no solamente desde el déficit, sino también desde las necesidades y las potencialidades. Y yo creo que a propósito pues de esa pregunta por la construcción de saber que también nos compartía la profesora Ana, pues definitivamente son saberes múltiples que tienen que ver con los saberes pedagógicos, con los saberes didácticos, con los saberes disciplinares, pero que se relacionan también con los saberes, como había mencionado ahorita, con los saberes populares. De hecho, les quería compartir algo muy corto y es, por ejemplo, que producto de las prácticas pedagógicas de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
que ha tenido pues una presencia muy importante dentro de las regiones en los últimos semestres, se derivó este libro que se llama Memoria Oral de San Vicente Ferrer, Leyendas, Encantos y Espanto. Es un libro que se deriva de un trabajo de grado de 2 estudiantes de la seccional de Carmen de Viboral. Específicamente ellos llevaron su práctica en el municipio de San Vicente Ferrer, y qué mejor manera de ejemplificar eso que implica, por ejemplo, la construcción de saber cuando traemos a colación una experiencia que se hizo por un lado con estudiantes del grado 11 de esta institución, pero además que involucró también a personas de la comunidad sanvicentina, específicamente, por ejemplo, a los abuelos y las abuelas que contaban todas estas historias, y allí había un proceso de articulación muy interesante también desde el punto de vista curricular, ¿cierto? Porque si bien había, digamos, como una ruta ya establecida desde el plan de área de lengua castellana, esto no fue impedimento para que se ensancharan las posibilidades y se generaran también otro tipo de estrategias y de búsquedas en la experiencia investigativa y pedagógica que llevaron a cabo estos 2 estudiantes. La construcción de saber también queda en memorias con diferentes fuentes que son orales, que son escritas, tenemos guías, tenemos propuestas pedagógicas, tenemos cartillas, tenemos módulos, y aquí me estoy refiriendo en general a todo lo que se deriva de las prácticas en los diferentes programas de la Facultad de Educación. Por supuesto que es una memoria mucho más amplia. Yo creo que ya se está acabando el tiempo, ¿cierto? Bueno, es que hay mucho que contar por acá, pero dejo por acá para que Diana también nos pueda contar. La profesora Erika, para resaltar, y es bueno, ¿qué entendemos por territorio? ¿Desde qué lugares como facultad en cada uno de nuestros programas lo comprendemos para que no se convierta en lugares o en un lugar común, ¿cierto? En frente también a lo que nombramos en nuestro ejercicio formativo. Y ella nos plantea esa potencia de leer el territorio en relacionamientos, que creo que es importante, y que no suscribe a un asunto geográfico. La lectura de los territorios es una lectura que nos implica y nos permite leer problemas, leer los asuntos desde el pensamiento, los análisis, y que no pasan necesariamente por miradas diagnósticas que nos dan como una manera hegemónica, homogénea de lo que implica la educación. Creo que allí es importante, y esto pues en relación con lo que también nos contaba de cuáles son también los efectos o las producciones que a partir o a raíz de las prácticas tenemos en la facultad. Y bueno, además de materiales educativos, materiales didácticos, publicaciones, ejercicios que han también permitido otras miradas a estos centros de práctica. Y allí para terminar, me parece muy importante lo que nos mencionaba de no es una mirada al déficit que planteamos, es un asunto de relacionarnos con los centros en términos amplios, no para mostrar qué no hacen, no para mostrar lo que las maestras o maestros, o en sentido amplio los educadores no han hecho, sino aprender y valorar también el ejercicio de nos abren las puertas, nos reciben en sus instituciones, en sus comunidades, y cómo a partir de allí la facultad, y bueno, hemos construido y hemos aprendido. Y bueno, lo que nos permite también es esa multiplicidad de maestros que la profesora Erika también nos mencionaba. Profe Diana, adelante. Buenos días. Bueno, creo que las intervenciones anteriores nos han dejado muchos elementos importantes para pensar y responder a las preguntas que sugieres al inicio, y lo que vemos es que, bueno, hoy nos convoca la socialización de trabajos de grado, y frente a la pregunta cómo nos relacionamos con los territorios o cómo la facultad se relaciona con los territorios, pues lo que creo que es evidente y vemos es cómo la práctica se vuelve en una oportunidad de relación con los territorios. No tendría que ser así, porque a veces las prácticas se asumen como formas curriculares para, cierto, en un sentido aplicacionista, pero la apuesta de la facultad ha sido pensar las prácticas en relación con la formación, con los problemas de diferentes realidades, y creo que lo que nos permite ver tanto la intervención de Madre Tierra como
lo que dice Erika sobre qué entendemos por territorio, también nos hace pensar que el territorio no es eso que está lejos, no es eso que es ajeno a nosotros, no es el otro que a veces queremos como extraño a nosotros, sino que el territorio también es la ciudad, es la realidad y los contextos donde nuestros estudiantes habitan, construyen y donde nosotros también lo hacemos. Entonces, ¿qué hace que pueda pensarse en términos de territorio, cierto? Lo que decía, la pregunta por las relaciones culturales, sociales, de poder que construimos conjuntamente. Algo que, entonces, me parece interesante ver cómo para la facultad, y eso es algo que debe seguirse potencializando, la práctica es una forma en que es como una oportunidad en la que no solamente los estudiantes se enfrentan a las diferentes realidades o a la diversidad o a problemas reales, además, no problemas ficticios o planificados o prefigurados o supuestos, ¿cierto? Que a veces pasan el ejercicio pues al interior del currículo, sino que ellos van y se enfrentan a mundos mucho más complejos, pero también la facultad termina teniendo esa ventana. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, tal vez en Madre Tierra ha logrado resolverse al hacer explícito su lugar de enunciación, de posibilidad, la cosmogonía, como lo explicaban ahora, para pensar los peligros de la división, de cómo separar los mundos, lo que en Occidente es muy común, ¿cierto? Como lo decía ahora la profesora Viviana, la división teoría-práctica circula y circula en la academia, y el que sea también muy común pensar es que ustedes en la universidad piensan esto, pero aquí es otra cosa, ¿cierto? Es porque nosotros tendemos a eso, a dividir el saber, a aislar el saber del mundo de la vida, de donde de alguna manera también proviene esa reflexión. Entonces la práctica la pensamos es justamente no en un asunto de marcar esa diferencia o esa dicotomía entre el mundo de la vida o la teoría o la práctica o esas que son además divisiones artificiosas del mundo, sino que es la apuesta por hacer de la formación una experiencia y una caja como de herramientas para relacionarme con el mundo, que es lo que tú también mencionabas ahora, cómo volvemos a nuestra realidad con unas herramientas que nos permiten ver, interrogar, sensibilizarnos ante cosas que tal vez antes no percibíamos. Entonces esa es la apuesta que las prácticas significan, y en mi experiencia pues ahora acompaño las prácticas profesionales de estudiantes de pedagogía infantil en Caucasia y también en el programa de pedagogía, y algo que me parece que ha sido interesante es que la práctica, que implica un contacto con el mundo, con las realidades, claro, desde unas preguntas, pero también atravesándonos por nuestros propios temores e inquietudes, los estudiantes lo que hacen es leer sus territorios volviéndolos preguntas propias, ¿cierto? No es la pregunta académica que va a interrogar el territorio, es como lo que se vive en la experiencia de la práctica termina atravesando también lo que ellos son y quieren ser, y su apuesta de formación sea como maestros, maestras o pedagogos y pedagogas. Lo digo, por ejemplo, con la experiencia de Caucasia. Ellas son licenciadas en pedagogía infantil, podrían preguntarse por muchas cosas en el ámbito de la enseñanza, de la escuela, pero también con el trabajo que hace la licenciatura de levantar sus intereses y las preguntas que se van gestando como alrededor de toda su trayectoria académica en la licenciatura, ellas tenían preguntas, por ejemplo, ¿por qué
se sensibilizan y se interrogan porque hay tanta diferencia o la desigualdad entre contextos educativos rurales y contextos educativos urbanos en el mismo Bajo Cauca, ¿cierto? Porque veo que no es lo mismo. Eso tal vez ellas antes no lo podían ver, pero ellas solo pueden preguntarse eso porque lo han vivido, además, porque ahora lo pueden ver. Entonces se preguntan y construyen a través de eso y se construyen a sí mismas a través de esa pregunta, por el territorio. Otro grupo de estudiantes cuando dicen es que en mi casa son muy machistas. Entonces la pregunta que quiero es qué significa pensar la educación en una perspectiva de género, en niños de preescolar. Entonces, eso es algo que y ella decía, o sea, la universidad me ha dejado ver que eso es violencia de género, que eso es machismo, que eso que yo vivo en mi casa, en mi barrio, en el contexto de Ayapel, por ejemplo, ella es de Ayapel, Córdoba, eso no es así. Entonces, me pregunto por eso y cómo me formo en la maestra que quiero ser desde esa pregunta. Entonces, ahí no hay una división de dónde se aplica qué, dónde está la teoría, dónde está el saber o dónde está la experiencia. Es algo mucho más complejo y eso es lo interesante de la práctica. La práctica nos permite de alguna manera superar la fragmentación curricular. El currículo fragmenta, nosotros fragmentamos en cursos, fragmentamos en porcentajes de evaluación, fragmentamos muchas cosas, pero la práctica hace que el estudiante, que quien se piensa en la formación, deje atravesarse por la complejidad de esas mismas realidades y no terminan siendo solamente cosas que da a otros, sino que contribuyen a su propia configuración en el mundo, ¿cierto? Como subjetiva. Y creo que eso es algo muy potente que tendríamos que seguir intencionando, porque creo que a veces damos muchas cosas por sentado en la práctica, ¿cierto? No, que vayan allá, que hagan sus cosas, que se ejerciten en la profesión, pero hay cosas que hay que recoger porque lo que ellos viven termina siendo más formativo que lo que ellos podrían ir a dar allá, ¿cierto? Es lo que… Y por eso creo que la práctica pensada en ese sentido de relacionamiento, ¿cierto? Que es algo que veo que permanece también y se marca y enfatiza en las intervenciones anteriores, es una oportunidad de formación, pero no de formación que otros me formen, sino de formación donde yo me construyo a mí mismo en relación con otros, ¿cierto? En relación con lo que me confronta el otro, lo que me confrontan los niños, los contextos, mis realidades, cuando voy al seminario y hablo de eso y me pregunto sobre eso, y cómo pensar los territorios como oportunidades formadoras, ¿cierto? Que creo que eso tampoco por lo menos lo explicitamos, ¿cierto? Como en un asunto de la reflexión. Es una oportunidad de investigación, pero no pensada la investigación solo en términos pues de aplicar metodologías o técnicas o levantar información o un protocolo pues típico de la investigación, sino la investigación como una forma de pensar, de construir conocimiento, de reflexionar, de interrogar, de desnaturalizar las maneras en que leemos, de problematizar las maneras en que leemos esas realidades, que pone a circular muchos saberes de distinto orden, ¿cierto? No solo saberes académicos. Y también la práctica como una oportunidad del diálogo, del intercambio, de la confrontación, de las no certezas, ¿cierto? Que a veces queremos eliminar en los procesos formativos, ¿cierto? Lo que tienes que aprender es esto porque esto te va a servir para esto. No, muchos de los estudiantes llegan y dicen, no me sirve nada, ¿cierto? Entran como, no sé nada, no me sirve nada, llevo
4 años estudiando y no sé nada, pero no es que no sepa, es que a veces creemos que el asunto de lo que has aprendido es ya te da licencia de saber cómo aplicarlo, de saber para cómo usarlo, y creo que esa sí es una pregunta que se nos devuelve a la formación, porque los conceptos son prácticas también, el discurso también es práctica. Entonces, ¿cómo hacemos que la formación académica que damos se vuelvan herramientas, o sea, sean utilizables? No, porque a veces, claro, ellos se confrontan con un mundo más complejo porque se lo presentamos fragmentado en asignaturas o en disciplinas o en, bueno. Y por eso digo que es una oportunidad para el diálogo y es una oportunidad para la construcción, la acción y la creación, que eso es algo que me parece muy potente y es lo que vamos a ver en los trabajos de grado, ¿cierto? No es, o sea, lo que ustedes van a presentar no solo es el informe de investigación, es lo que construyen de sí mismos y que construyen con otros, y por ejemplo como lo que nos muestra Erika ahora, ¿cierto? Y con lo que muestran a ustedes, con lo que dejan en las comunidades, pero es algo que dejan y les queda, ¿cierto? Y yo creo que ese es el verdadero impacto social, ¿cierto? Que esperamos, porque digamos el aporte profesional es que una profesión resuelva problemas sociales, o sea, tenga una repercusión social, y no para que tengas un buen empleo o para que tengas una buena ejercicio pues en la tarea o en el contrato laboral que consigas, sino porque cómo construyes cosas, cómo creas maneras, cómo dejas cosas que impacten, y pues impacten en el sentido que aporten, que transformen, que generen y permitan construir nuevas realidades. Para eso formamos profesionales, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido, ¿qué nos corresponde hacer? Intencionar más la reflexión de lo que significa pensar la práctica. Y yo creo que sí hay que mejorar mucho nuestros relacionamientos con los centros, que son más administrativos en términos de los convenios, en términos de las relaciones pues como administrativas que tenemos que establecer, y cómo vincularnos con ellos en formas como de mutua construcción, ¿cierto? Porque a veces terminan siendo receptáculos de nuestras necesidades formativas. Recíbame 3, recíbame 5, recíbame 10, vea, necesitamos plazas, mandemos gente, listo, terminó la plaza, terminó la práctica, levantemos actas, pero uno dice, pues cómo hacer como diálogos más amplios, más extensos, más a largo y mediano plazo, que no sea en lo inmediato a veces de cada semestre. Y yo creo que como asesores también tenemos que formarnos en la reflexión de lo que significa formar en la práctica, porque yo creo, así como lo decía Erika ahora, es una apuesta no solo pedagógica sino también política, de romper con esas formas de dicotómicas y de enajenación de la realidad, que a veces hace que la gente pueda vivir formas de opresión y no se da cuenta, formas de desigualdad, y las naturalice, o sea, que no hayan cómo interrogar la propia vida, y para eso es necesario, creo, profundizar nuestra reflexión y nuestra apuesta por qué significa formar en las prácticas. Bueno, gracias. Gracias, profesora Diana. Cuando la escuchaba recordaba el libro de La vida en las aulas de Jackson, cómo interrogarse por eso cotidiano permitió mostrar como toda la fuerza, la potencia y las posibilidades también como el ejercicio de investigación que Jackson hace, y que muy bien pues usted nos sitúa y nos permite también pensarnos como facultad, ese asunto de cómo nos relacionamos con los centros de práctica, cómo establecemos relaciones
más allá de los asuntos formales que tenemos que seguir resolviendo, pero que sabemos que allí no está la apuesta formativa que como facultad tendríamos que seguir fortaleciendo, intencionando. Y un tema que me parece muy importante que también señalaba alrededor de la ficción de la práctica, como también las discusiones a propósito de la formación de profes y el ejercicio de la práctica, pues históricamente ha sido esa discusión sobre son simulacros, allí es una ficción, lo que pasa nunca va a ser como lo cotidiano real, digamos, en las instituciones, y se debe por un lado pues a la fragmentación que señalabas y también como a considerar o creer que debemos seguir formando en certezas. Entonces por eso el asunto del aplicacionismo aparece con mucha fuerza también en nuestras prácticas y en nuestros ejercicios también de investigación, pues como para que lo podamos pensar, interrogar, y los trabajos de grado que vamos a escuchar estos 3 días, bueno, ahora jueves y viernes, pues un poco pensarlos en esa dirección, qué tanto nos ha permitido leer esos territorios, nuestros centros de práctica, qué nos permite hacer allí, qué idea de investigación también están presentes y cómo la investigación, ustedes saben, ha sido una apuesta de la facultad hace muchos años, la apuesta de formar maestros, maestras, pedagogos, investigadores, investigadoras. Vale la pena volver a preguntarnos, interrogarnos qué estamos entendiendo en nuestros programas por investigación, a qué le estamos apostando, es un tema de aplicacionismos de rutas metodológicas dadas, o estamos también construyendo metodológicamente otras cosas, ¿cierto? La invención creo que es un ejercicio muy importante que nos señalan alrededor, pues como qué implica la práctica o qué ha implicado la práctica en nuestros programas.